Ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanueli Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos, me sospecho de lo que vamos a hablar esta mañana debe ser parte de lo que usted compartió el pasado jueves en el podcast del Bufete Emanueli. Correcto. Sobre el nuevo contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica con Genera PR, cláusulas y condiciones leoninas, me adelantaba esta mañana. ¿Esto es tan malo como el de Luma? Mira, Alfonso, me parece que es peor, y vamos a ir explicando poco a poco. El contrato es una copia, básicamente, de la misma estructura del contrato de Luma. Es decir, partes de que Luma o Genera, ¿verdad? Es un privatizador que tiene experiencia y conocimiento en estos temas y en realidad no lo tiene porque Genera no está operando ninguna planta en Puerto Rico ni conoce cómo se operan estas plantas. Entonces, por eso es que hay un periodo de transición o aprendizaje que Luma utilizó un año y gastó 168 millones de dólares. Aquí se está estimando que va a ser un periodo de transición de alrededor de 90 días y que se van a gastar 15 millones de dólares, pero el contrato provee para que se pueda extender el término y para que se aumenten también los honorarios durante ese proceso. Así que en ese sentido, estas dos compañías no tienen el conocimiento y la experiencia. El otro tema es que vienen a hacer lo que la Autoridad de Energía Eléctrica hace. Que entonces tú te cuestionas cuál es la necesidad de este contrato cuando ya eso lo está haciendo la Autoridad de Energía Eléctrica, y tienes entonces que toda la operación de estas compañías la financia la Autoridad de Energía Eléctrica según cobra la tarifa que tú y yo y todos los radioescuchas pagamos mensualmente en cuanto a la energía eléctrica. Así que la compañía tampoco pone nada. Y el tema entonces de cómo es una alianza público-privada, si la compañía todo lo pone la Autoridad de Energía Eléctrica, no pone dinero, no tiene que invertir, no tiene la experiencia, ¿cuál es la necesidad de hacer algo que ya se hace? ¿Dónde están los ahorros que Luma iba a traer? Que la Junta anunció en una moción que esos ahorros ya no se iban a dar. Si no hay ahorros, pues entonces ¿cuál es el beneficio que obtiene el pueblo de Puerto Rico? Así que tú vas viendo cómo hay una coherencia, ¿verdad? Entre el contrato de Luma y el contrato de Genera desde el principio. El otro tema es que el contrato también se aprobó bajo unos trámites realmente cuestionables, donde todo esto se hizo en secreto. El negociado tenía ya la información del certificado de energía desde octubre y nunca la divulgó, sino hasta después que se hizo público el contrato. No anunció que estaba tramitando ese procedimiento. Pero para colmo, cuando tú lees los documentos complementarios, el presidente del negociado, el licenciado e ingeniero Edison Avilés, fue parte del comité de las alianzas público-privadas que evaluó y negoció el contrato de Genera PR. Así que él, quien es un funcionario que preside el negociado de energía, que es el ente regulador independiente e imparcial que tiene que atender todas estas controversias, fue parte del comité negociador de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, aprueba el contrato ahí, lo negocia, lo aprueba, y entonces se cambia el sombrero y se pone el sombrero de regulador e imparcial e independiente y aprueba el contrato. O sea, él obviamente incurre en un conflicto de intereses. No hay manera de que el negociado tenga imparcialidad en este proceso, lo que compromete obviamente la integridad también de los otros comisionados que no dijeron ni pío, ¿verdad? En términos de ese conflicto de intereses. Cuando se cuestionó esto por el representante Luis Raúl Torres en el asunto de Luma, pues el ingeniero y abogado dijo que no lo volvía a hacer, que eso le había ocasionado mucha angustia, ¿verdad? Porque se le hicieron querellas en el Departamento de Justicia, en el Tribunal Supremo, y estas agencias miraron para el lado. Pero vuelve y se mete aquí. De seguro, cuando testificó que no iba a pertenecer en este tipo de trámite, a participar, de seguro ya estaba
en lo de Genera, porque lo de Genera lleva mucho tiempo procesándose. Entonces, cuando tú miras el contrato, ¿verdad? Ves que tiene problemas de la aprobación, tiene problemas en términos de qué es una alianza público-privada, tiene problemas en términos de qué es lo que aporta, cuál es la experiencia que tiene, cuáles son los supuestos ahorros que va a traer. Pues tú también ves que el contrato tiene una estructura donde la Autoridad de Energía Eléctrica pierde toda influencia en los procesos de energía en Puerto Rico. Ya había perdido toda influencia en cuanto a los asuntos de transmisión y distribución, porque se le cedieron a Luma, y Luma es la que hace y deshace ante el negociado y la que propone los presupuestos y todo esto. Pero también va a pasar lo mismo con Genera PR, porque se le delegaron a Genera todas las funciones de determinar la política pública en cuanto al negociado de energía, y entonces tiene la Junta de Gobierno sin hacer ninguna función relevante. Para colmo, se le delega a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas la fiscalización del contrato. Ya hemos visto el chiste que ha sido la fiscalización de las alianzas público-privadas en el contrato de Luma, tanto por acción y por omisión, ¿verdad? Ellos no han tomado ningún tipo de medida para fiscalizar a Luma, no han escrito ni siquiera una carta, y cuando ellos piden algún tipo de documento, Luma ni siquiera les contesta. No ven a esa entidad ni siquiera con la autoridad de recibir información de parte de Luma, y en ese sentido es totalmente inoficioso delegarle a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas la fiscalización del contrato de Genera. Así que la Junta de Gobierno pierde su razón de ser, nada más que para asuntos meramente administrativos. Y tú sabes que el supuesto propósito es enriquecer a esa compañía y que todos esos beneficios y riqueza pase a otras personas y participantes de los procesos de generación de política pública. Pero supuestamente es para que esta compañía decomise las plantas antiguas, ¿verdad? El legado, que están operando actualmente con derivados del petróleo. Pero Genera PR es una subsidiaria de una compañía que vende gas natural a Puerto Rico y que está bien interesada y participa de los mercados de gas natural, y por ende esto representa otro conflicto de intereses para que se pueda cumplir con la política pública de movernos a la energía renovable. A Luma no le importa moverse a la energía renovable porque ella gana dinero con la transmisión y la distribución, que si lo vienes a ver es incompatible con la generación distribuida a base de pequeños productores de energía renovable. Y lo mismo pasaría entonces con Genera, que tiene intereses en el gas natural, y por ende, ¿por qué va a querer moverse a la energía renovable? El contrato, tomen nota, puede extenderse. Así que es de 10 años, pero podría extenderse mientras ellos arrastren los pies en el proceso de transformación hacia la energía renovable. Por eso el contrato le permite a Genera PR anclarse ahí y permanecer bajo el esquema de que no pongo nada, tú lo pones todo y yo me llevo las ganancias por el tiempo que deseen, ya que pueden poner mil excusas para no decomisar, o mil excusas para no acelerar los trámites de la energía renovable. Pero toma nota además, Alfonso, que en este trámite del contrato, Genera tiene la obligación de contratar, o por lo menos la expectativa de contratar a todos los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque tiene la obligación de hacerle ofertas de empleo a todos los empleados. Y eso confirma cuál es la necesidad, si vas a hacer lo mismo y vas a hacer ese trabajo con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué razón hay que hacer este contrato y pagarle 22.5 millones fijo anual, pero podrían haber bonificaciones hasta 100 millones de dólares, Alfonso? Entonces, ¿qué hizo la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas? Bueno, como me criticaron y me bombardearon con buenos fundamentos
el contrato de Luma en términos de la compensación, porque Luma gana una tarifa fija en esta etapa de 115 millones y tiene bonificaciones que la llevan a 122 millones de dólares, pues el contrato ahora con Genera lo invirtieron, pusieron una cantidad anual más pequeña, 22.5, pero bonificaciones de hasta 100 millones de dólares. Así que de seguro, Alfonso, el contrato lo que cuesta anualmente son 100 millones de dólares. Y eso porque obviamente este juego de pitcher y catcher, las alianzas público-privadas, ¿verdad? La autoridad de energía eléctrica y el negociado van a encontrar razones para tener las métricas más flojas y para tener métricas que se evalúen con la mayor laxitud para que Genera PR tenga las ganancias, el acceso a esos bonos. Para colmo, también tiene acceso a los fondos federales y se puede contratar a las matrices y afiliadas de Genera PR. Lo único que cambió, porque esto fue bien criticado también, es que Genera tiene que notificar a la autoridad de las alianzas público-privadas de que va a contratar a sus matrices o afiliadas. Otro chiste, porque ¿cuál es el freno que hay? Y esto es bien importante porque impide que haya licitación competitiva. Si tú tienes 3 licitadores para un proyecto, ¿a quién se lo vas a dar? Al que genera más ganancia para los accionistas. Eso no tiene discusión, eso no admite discusión. El capital quiere generar más ganancia. Y si yo tengo una subsidiaria de New Fortress, que es mi matriz, que va a licitar, pues yo me buscaré la excusa para darle el contrato a esa subsidiaria y tener doble y triple ganancia. Porque es como dice el Centro para la Nueva Economía con el contrato de Luma: este contrato permite rentas ocultas. ¿Qué significa eso? Que tú dices, son 100 millones como máximo, eso está bien, pero en todos estos contratos vas a tener una ganancia excesiva porque no hay fiscalización, porque no hay protección contra los conflictos de intereses, porque le vas a adjudicar los proyectos a las matrices y afiliadas aun cuando coticen más caro, porque esos matrices y afiliadas que no son compañías locales van a comprar los productos en Estados Unidos, porque los ingenieros, los principales, los accionistas van a ser de los Estados Unidos y ese dinero se va entonces rápidamente del país. Así que fíjate que con estos elementos que he mencionado, las similitudes entre el contrato de Luma y de Genera, que las entidades serias que analizaron este asunto de Luma, todas estuvieron de acuerdo que el contrato era malísimo y que evidentemente cuando tú aplicas los estándares jurídicos tienes que catalogar como un contrato leonino. Pues lo mismo aplica para este contrato de Genera. Todas las cláusulas son a favor de Genera, nada o prácticamente nada a favor del pueblo de Puerto Rico, y bajo cualquier instancia Genera cae de pie. Mira, hasta el contrato tiene una cláusula que dice que si un tribunal declarase nulo el contrato de Genera, como quiera hay que pagar la penalidad que establece el contrato, como si el contrato fuera vigente, o sea, fuera válido. ¿Eso es legal, es un contrato? Pues que los contratos, yo sé que el contrato es entre las partes. Los contratos no pueden ir. Pero que el contrato contemple de que el contrato no sea válido, pero que hay que pagar como quiera. Sí, ese es el chiste. Los contratos no pueden ir contra la ley, la moral ni el orden público. Y entonces, si el contrato es nulo, el contrato nunca existió. Por tanto, tú no puedes poner en vigor las cláusulas y condiciones del contrato. Pero ahí está, ¿verdad? Y de seguro, esta administración, si tuviera que declarar nulo el contrato por alguna razón, pues pagaría la penalidad, porque así es que ellos lo ven. Fíjate, Alfonso, y vuelvo a recalcar, cuando tú ves actuaciones del gobierno que son irracionales, tienes que ir más allá, tienes que ver cuáles son los intereses que hay involucrados. Aquí tenemos unos intereses de saqueo de más de 100 millones, y digo más de 100 porque los contratos y las rentas ocultas pues van a sumar muchos millones adicionales, más de 100 millones de dólares al año, en donde hay unos accionistas que reciben unos dividendos, pero hay toda una serie de consultores, de profesionales, de contratistas independientes que van a esquilmar los fondos de la tarifa y los fondos federales, y los políticos y los alicates y los burócratas que participaron en este proceso, que negociaron
con la gente de Genera, con los abogados, con los financieros. Todos generan un capital, y valga la redundancia, ¿verdad? Todos obtienen un capital de influencias, en primer término, las influencias. Mira, pues vamos a conseguirle un trabajito a mi primo, a mi tío, a mi pasquinador principal, al que camina conmigo todo el tiempo, para que se vaya a Genera. Y eso es una influencia que ese político y ese burócrata genera. sigo pegado al término. Consigue por razón de haberse vinculado a estos capitalistas, ¿verdad?, que vienen a contratar con el gobierno de Puerto Rico. Ese es el nivel más tenue de esa corrupción. Pero también están los viajes, los internados para los sobrinitos en la compañía, las aportaciones políticas para la campaña, y el otro nivel es ya los sobornos directamente, las aportaciones. Mira, en todo esto de los Panama Papers, todas estas divulgaciones que han habido de información, son esquemas globales en donde las compañías multinacionales hacen aportaciones y sobornan a funcionarios gubernamentales, particularmente en los procesos de privatización. No hay la manera, ¿verdad? Es muy difícil, a menos que haya voluntad política para investigar. Hay unos problemas también de confidencialidad de estas instituciones bancarias y de estos paraísos fiscales. Hay toda una serie de obstáculos. El problema principal aquí en Puerto Rico es la voluntad. Pero yo no creo que se pueda descartar que se estén dando todos estos niveles de corrupción, porque es que eso es un negocio absurdo, un negocio innecesario, un negocio que le va a costar más al pueblo de Puerto Rico, un negocio de una compañía que está en quiebra, Alfonso. La Autoridad de Energía Eléctrica está en quiebra. Cuando tú estás ayudando a una compañía que está en quiebra a salir de la crisis financiera, tú no la ayudas aumentando los gastos, tú la ayudas afinando las finanzas, ¿verdad? Eliminando gastos innecesarios, reduciendo los costos. Aquí la Junta ha venido a aumentar todos los gastos. Mira, el contrato de Luma, de entrada $168 millones por la transición. El gobierno le dio $1,000 millones a Luma para que entrara en vigor el contrato. Ya le dieron los primeros $122 millones. Luma tiene contratos intracompany, entre las compañías de la Autoridad de Energía Eléctrica, en donde genera unas rentas ocultas adicionales. Y todo eso para hacer el trabajo que la misma Autoridad de Energía Eléctrica hacía. Entonces, tienes ahora esta nueva compañía para el área de la generación y tú te preguntas, ¿y qué es lo que viene a aportar? Pues no viene a aportar nada. Entonces, para colmo, habría que pagarle 100 millones más. Pues entonces estamos hablando ya, Alfonso, de 250 a 300 millones de dólares que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que conseguir para poder cumplir con esas obligaciones. Entonces, cuando tú miras el presupuesto de la autoridad, hay unas reservas que vienen desde Lisa Donahue, que son alrededor de 300 millones de dólares, y esas reservas eran para el pago de la deuda, para que se pudiera mantener la operación de la autoridad pagando la deuda. Pues resulta ahora que estos dos contratos, entre otros, porque están los contratos de los financieros, de McKinsey, de toda esa gente que son consultores globales y que tienen múltiples conflictos de intereses, y aquí se le pagan cantidades estratosféricas por hacer ese trabajo, pues resulta que tú consumes todo lo que la autoridad reservaba para pagar la deuda. Entonces, cuando viene el momento ya definitivo del plan de ajuste de la deuda, ¿qué ocurre? Bueno, que ya el dinero que tenías reservado para pagar la deuda no lo tienes, porque se lo estás dando a esas privatizadoras, ¿verdad? Y entonces, ¿qué implica esto? Pues hay que aumentar la tarifa. Y si antes yo tenía reservado 300 millones, que implicaba que no tenía que aumentar la tarifa para pagar esa cantidad a los bonistas, como ya no los tengo porque se los di a esta gente, pues entonces ahora tengo que sacarlo de la tarifa. Y ahí es que viene el problema, Alfonso, que nos van a aumentar la tarifa de una manera dramática, porque no hay de otra, porque han dilapidado a la Autoridad de Energía Eléctrica. Mira, ahora mismo hay un problema que lo mencionó el ingeniero Torres Placa en un live que tuvo él
junto al Centro de Periodismo Investigativo, y estaba David Skill, pues hay un problema de cuentas por cobrar. ¿Qué implica esto? Que la gente no está pagando a Luma, no está pagando la energía eléctrica. ¿Por qué no la paga? Número uno, hay mucha gente que estará indignada. Número dos, es que no tienen el dinero por los aumentos que ha habido, los 7 aumentos que ha habido. Y cuando venga entonces a tirar números la Junta, porque todavía no ha dicho Alfonso, se supone que hubieran radicado un escrito de divulgación el pasado 27, hace 3 días de enero, donde apareciese toda esta información, y no lo radicaron. Tienen que tener un problema para cuadrar los números. En ese escrito tiene que aparecer cuánto es el aumento. Entonces, ahí vas a ver las consecuencias del contrato de Luma, y las consecuencias del contrato de Genera, porque hay que cambiar el presupuesto. Y Pierluisi y Omar Marrero se han pasado diciendo que no va a haber aumento. Pero ¿cómo que no va a haber aumento? ¿De dónde van a salir todos esos chavos? Y la otra cosa es que el propio contrato lo contempla, Alfonso. El propio contrato dice... Tan pronto dijeron que no iba a haber aumento, yo lo tomé como que era evidente que el aumento venía, que eso era por certidumbre. Porque ellos dicen una cosa y siempre es todo lo contrario, ¿verdad? El contrato dice que para cubrir los costos de la transacción y de operación de Genera, hay que emitir una nueva orden de las tarifas que incluya el cubrir todos los gastos del contrato. Así que eso viene ya mismo, la orden de tarifa el negociado, a la luz de lo que someta Genera y Luma, tiene que determinar cuál es la tarifa, y el contrato lo establece. O sea que el mismo contrato tiene la información para desmentir a Fermín Fontanés, a Omar Marrero y a Pierluisi en cuanto a que no van a haber aumento. Y tú le metes $100 millones a la tarifa, el dinero tiene que salir de los consumidores. Así que todas estas razones, Alfonso, me confirman a mí que otra vez el gobierno de Puerto Rico y estos funcionarios han obligado al país en un contrato leonino que es nulo. Y como contrato nulo, pues con voluntad política se puede conseguir que quede sin efecto. Ya sabemos que con todo lo terrible que ha sido Luma, este gobierno no tiene ninguna voluntad de proteger los intereses del pueblo de Puerto Rico. Así que, como hemos hablado hace par de programas atrás, pues hay que trabajar por forjar una nueva alianza, una clase política diferente en el país, que permita que se pueda tomar cartas en el asunto de estas privatizaciones, porque en nada benefician al pueblo de Puerto Rico. Quisiera, Alfonso, al final decirte que pretende Genera con los trabajadores, para que tú veas lo absurdo. Primero, ellos no aportan ningún tipo de personal que sepa bregar con las plantas, no lo tienen, y por eso es que van a hacerle ofertas de trabajo a todos los empleados de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero hay toda una serie de problemas para que esos trabajadores determinen si aceptan o no esas ofertas. Número uno, lo que van a hacer ellos es una oferta que solamente contemple el salario básico de los trabajadores. No tienen que igualar ninguno de los otros beneficios que tienen los trabajadores que están trabajando actualmente en la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que de entrada pierden toda una serie de elementos que están particularmente cobijados por el convenio colectivo, y que se pierden. No es patrono sucesor según ellos, ¿verdad? Eso estaría por discutirse en este proceso, ¿verdad? Según ellos, pues ellos van a contratar a esos empleados, y dice que la contratación de los empleados es de empleados de libre remoción, employment at will, algo que no existe aquí en Puerto Rico porque está la ley 80. Y se inventan algo que también, pues ellos son como si fueran el Estado, porque deciden cuándo las leyes aplican o no aplican. Y se inventan que durante los primeros 2 años la compañía Genera no puede despedir a los trabajadores a menos que no sea por razones justificadas.
Eso está totalmente equivocado, porque primero tú puedes despedir a cualquier empleado, aún un empleado, ¿verdad?, que no esté bajo este contrato, porque la ley no prohíbe el despido. La ley 80 no lo prohíbe. Lo que la ley dice es, si tú despides injustificadamente a alguien, tienes que pagar la mesada. O sea, la ley 80 hay que verla, ¿verdad?, en su contexto, como una ley que autoriza el despido injustificado siempre y cuando pagues la mesada. Y esto es así porque la ley no provee para reinstalar el empleado. La ley protegería contra el despido si la ley permitiera que se reinstale el empleado. Y entonces ahí es que viene el issue. Genera va a contratar a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que quieran irse sin beneficios, ¿verdad?, porque solamente con lo que ellos le ofrezcan. Y según el contrato, la ley 80, que le aplica a todos los patrones privados siempre, solamente les va a aplicar por 2 años. Así que luego de los 2 años, ellos han decidido mediante un contrato, que no puede ir por encima de la ley, que después de los 2 años no le va a aplicar la ley 80. Fíjate qué clase de disparate. Y eso que esa gente de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas son unos genios y tienen los mejores consultores y asesores. O sea, es un contrato decidiendo cuándo la ley aplica. Y esto obviamente se complica cuando el contrato establece que los empleados que se muden a Genera no van a transferir sus años de servicio, sus años acumulados. Por ende, si alguien se va con Genera, el contrato dice, vas a tener la ley 80 durante los primeros 2 años. Pero viene Genera y dice, no me gusta cómo viniste vestido hoy, te voy a despedir. Pues me despediste injustamente. Pues vete, demanda al tribunal y radica una querella por despido injustificado. La mesada va a ser lo mínimo, el primer nivel de pago. Pero yo tenía 28 años en la Autoridad de Energía Eléctrica. No, pero eso no cuenta. No te lo podemos computar para la mesada. Fíjate qué cosa más loca, ¿verdad? O sea, voy a usar los empleados que hacen la misma función en la Autoridad de Energía Eléctrica, me los llevo para Genera, van a hacer la misma función, pero ahora es sin años y sin convenio colectivo. Entonces yo digo, yo no los voy a despedir sin justa causa durante los primeros 2 años, pero si los despido, tu remedio es la mesada, que es una porquería. Y es una porquería porque así lo dice la ley, porque no te van a contar los años. O sea, es un atropello, Alfonso, es una barbaridad que pretendan que los empleados renuncien a todos sus derechos porque lo dice ese contrato. Obviamente aplica la ley 120, y el que no se vaya con Genera tiene que irse al gobierno bajo la ley 8 a hacer lo que el gobierno diga que tiene que hacer, lo cual ha sido una barbaridad siempre, poner gente preparada a hacer cosas que no tienen que ver con su trabajo y a ponerlos a hacer cosas que realmente no aprovechan sus competencias. Pues pasaría lo mismo, pero es que ellos se han buscado ese resultado. Entonces vas a tener 2 nóminas. Genera tiene que buscarse los empleados por acá, tiene que tener el mismo número de empleados, pero también tiene que pagar el gobierno de Puerto Rico, pagarle la nómina a los que no se vayan con Genera. Así que todos los vicios, todos los problemas, todas las ilegalidades del contrato de Luma están repetidas aquí. No hubo prácticamente aprendizaje, no hubo pudor con los errores que se cometieron con el contrato de Luma y por eso yo creo, Alfonso, que esto hay que acabarlo en el 2024 y hay que trabajar para que eso se pueda dar. Así es, me dejó malo hoy con eso. Pues eso es lo que dice el contrato, Alfonso. Sabía que era malo, pero no sabía que era tan malo. Sí, y el problema es que en las emisoras y en los medios de televisión acá de San Juan van a poner gente a hablar del contrato que no se han leído el contrato. Ese es el problema que pasó con Luma y va a tomar tiempo que las entidades se lo vayan leyendo y que vayan viendo el informe de privatización. Son 600 páginas, Alfonso. 600 páginas que hay que echarse al cuerpo para entender todo esto y ver por qué este contrato es tan malo. Pero pues hay que seguir denunciándolo y en eso pues siempre PAB ha estado en la vanguardia. Licenciado, el tiempo nos traiciona. Muchísimas gracias. Que tenga una bonita semana. Estamos a la orden, Alfonso. Que pase buen día. Escuchaban al licenciado.